Los sabores de mi tierra es presentado por Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Tablarts, la nueva forma de decorar tu mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Los Sabores de mi Tierra. Este espacio que para mí es uno de los favoritos de los tres, de los colores, los sonidos, los sabores, es muy particular porque para mí los sabores representan muchísimo. Los sabores son ese elemento clave que nos lleva a vivir nuevas experiencias y que nos lleva al pasado, a ese recuerdo bonito, a ese recuerdo sabroso de comer en familia, de estar con amigos, de estar con los abuelos y comer muy sabroso. Por eso los sabores de mi tierra es tan especial para mí. Y hoy tengo un invitado, señores, que es de lujo, porque aun cuando es caraqueño, él estuvo mucho tiempo en Barquisimeto y es una persona que sabe de comida, sabe de cocina, sabe de comida porque le gusta la comida. Él así mismo lo dice, que le encanta la comida. Es Francisco Avenante. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento. Francisco, quiero saber primero cómo te podemos llamar, si chef o cocinero, porque hay unos chefs que no les gusta que le digan chef, sino cocinero, y otros cocineros que no les gusta que le digan cocinero, sino chef. ¿Cómo te identificas tú? Bueno, cocinero es mi oficio. Yo soy por oficio un cocinero. Y Ok. el chef es un cargo, pues el chef es el jefe de la cocina. Entonces Este, cualquiera de los sí, dos está bien usado. cualquiera de los dos está bien. Francisco también está muy bien que me llamen, no hay problema. Exacto. Francisco, ¿cuándo supiste que la cocina y la comida iba a ser algo tan importante en tu vida? Porque, ok, para todos los seres humanos la comida es importante porque de eso vivimos. Cuando nos alimentamos, eso nos sustenta, nos da energía, pero para ti la cocina y la comida es algo mucho más que eso. Y para ti es algo de experiencia, de vivencia. ¿Cuándo supiste que iba a ser así? Mira, a mí mi relación con la comida es desde muy niñito. O sea, yo Ujú. de hecho, los recuerdos felices que tengo, siempre hay comida asociada, ¿no? Desde muy pequeño. Entonces, siempre fue muy importante el hecho de comer y comer de todo, pues. Siempre me interesó la cocina y por ende estaba metido en la cocina de mi casa, viendo cómo se hacían las cosas y tal. Pero hubo dos cosas que me marcaron importantemente. Cuando yo estudiaba secundaria, bachillerato, en algunos trabajos ya de los finales del bachillerato se hace trabajos en grupo y la gente tiene que reunirse y tal. Un grupo de esos fue a mi casa una vez, yo les cociné, hice una pasta con una salsa, una cosa. Este, pues bueno, no solo la emoción, sino además la forma de interactuar, porque en adelante todo el mundo quería que yo fuera de su grupo, porque los trabajos en mi casa se comía muy sabroso, ¿no? Cuando en otros lados hacían Exacto. otras cosas. Y un poco más grande, adolescente, un poquito después de eso, mi papá fue un día con un compañero de trabajo a la casa a comer, yo cociné ese día, me tocaba hacer el almuerzo, y la emoción y la vehemencia de la felicitación de este señor después de comer, y además su cambio, porque era un señor muy serio, después se reía conmigo, me echaba chistes, me preguntaba cosas. Entonces entendí en ese momento que la cocina era algo mágico, que podías llegar a la gente, a la emocionalidad de la gente, a lo que es la gente, pues casi siquiera conocerlo, ¿no? Entonces dije, bueno, esto tiene que ver conmigo. Y un poco más adelante, unos meses más adelante, en una entrevista en un periódico, vi a Pierre Blanchard, un chef profesional. No era común en esa época, hace más de 30 años, ni había Ok. canales de cocina, ni ese tipo de cosas. Y lo escuché, lo vi uniformado, escuché el diálogo de un cocinero profesional y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Tenía yo 17 años de edad. Wow, impresionante, porque, o sea, cuando uno es niño, siempre está la cuestión de que no te acerques al fogón porque te puedes quemar o no agarres el cuchillo porque te puedes cortar, pero qué bueno que tuviste esa oportunidad de acercarte y experimentar y darte cuenta a temprana edad. ¿Cuándo te Así. das cuenta de que ya la cocina iba a ser la fuente de ingresos? Porque si bien lo hacías, en tu caso, en los grupos de estudio, o para esta persona, lo hiciste para tu casa, pero fue esta persona y te felicitó, pero luego se convierte en tu profesión, en eso que te está sustentando. Mira, inmediatamente que yo vi ese reportaje, me fui a conocer a ese señor, Ujú. además sin saber nada, le pedí trabajo y milagrosamente me aceptó. Eh, Eso fue en eh, Caracas, todo eso ocurrió en Caracas. Eso fue en Caracas, sí. ¿Y cuán, Y bueno, ahí comenzó mi trabajo como ayudante, como aprendiz de cocina, y bueno, en ese momento no pensé en nada más, pues dediqué todo mi tiempo a eso. En esa época no existían escuelas de cocina en Venezuela, ahorita hay Ujú. más de 30 o 40. Eh, Te hablo de finales de los años 80, principios de los años 90. Y la cocina, quien no tuviese como pagar una escuela afuera, eh, se aprendía como se aprenden los oficios, como aprende un Ujú. carpintero al lado de un maestro o un ebanista,
exactamente igual, porque la cocina es un oficio. Y bueno, me tocó aprender así como un aprendiz al lado de un maestro, pues, y tuve varios maestros importantes en mi vida, y bueno, después el desarrollo personal, la curiosidad, la búsqueda. Y en medio de esa curiosidad y de esa búsqueda, ¿qué lograste descubrir? Porque no tú no te quedaste en Caracas, creo que conoces gran parte de la gastronomía venezolana, que has descubierto en los sabores de Venezuela, que tú dices, esto lo tiene que conocer el mundo. Porque en una de las entrevistas que ya he hecho, le pregunté a Sumito Esteves cuáles serían los sabores identificativos o los representativos de nuestro país. Y curiosamente, quizás para uno que no sabe mucho de cocina como tal, yo pensé que me iba a decir la arepa o el tequeño, y él me dice que no, que es la yaca, porque la yaca va a saber a yaca en todas partes. En todo el territorio nacional va a saber a yaca porque la cocinan con la hoja del plátano. ¿Qué has descubierto tú a lo largo de tu trayectoria, desde los 17 años que estuviste al lado de un profesional que te enseñó acerca de la comida venezolana, que tú digas, esto debe recordarse, esto lo debe conocer todo el mundo? Lo que pasa es que, bueno, yo tuve la suerte de en esa época haber conocido al profesor José Rafael Lovera. Empezaba el Centro de Estudios Gastronómicos de Caracas, y debo confesar que en esa época no había muchos restaurantes de comida venezolana y los cocineros se interesaban en cocina francesa, en cocina española, en cocina italiana, porque no les parecía llamativa la cocina nuestra, ¿no? Eso es un proceso que ha ido cambiando hasta quizás ahora que está en su mejor momento en todo el mundo de la cocina venezolana. Pero con Lovera pude conocer la vastedad y la complejidad y la profundidad de la cocina venezolana, más allá de la que yo conocía en mi casa. Pues son grandes platos de cocina venezolana, no son comunes, o sea, no son cotidianos, más que comunes, y tuve esa oportunidad. Y eso me marcó. O sea, además hubo una frase que él nos dijo una vez, dice, bueno, ustedes pueden aprender a hacer cocina japonesa, francesa, italiana, la cualquiera, pero nunca van a poder decir nada verdadero desde su yo a través de esa cocina, porque no les pertenece. No nacieron con ella, no los formó, no es la esencia de su alma, de su pensamiento, de su cultura. Y para eso fue una declaración a mí muy importante, para mí muy importante, porque entendí que si yo quería decir algo, que era un poco también mi necesidad expresiva, a través de mi trabajo, era con mi comida. Y en ese momento volteé la mirada hacia la cocina venezolana hace muchos años y me he dedicado. Yo lo que he descubierto de la cocina venezolana, no he descubierto, lo he visto, porque eso está ahí, es la complejidad y la riqueza que tiene. Es una cocina muy amable, que además puede cautivar a casi cualquier tipo de paladar, a diferencia de algunas cocinas latinoamericanas que son particulares. Y pongo un simple ejemplo, quizás el más común, el picante de la cocina mexicana. No todo el mundo es capaz de apreciar como un mexicano las emociones o los matices o los sabores que le agrega el picante en la comida. La cocina venezolana es muchísimo más amable y muchísimo más cercana. Y lo otro que puedo yo decir, coincidiendo con lo que me decía sobre Sumito, que la yaca es el gran plato nacional. Porque no solo por su complejidad, sino por su inteligencia. O sea, la yaca en realidad es un pastel, como lo define Armando Escanoni. O sea, es una fina masa que contiene un guiso, y eso es un concepto que viene desde muchísimo tiempo, muchísimos siglos atrás, siglo XII, siglo XIV, creo que es ese concepto, de una masa envolviendo un pastel, a diferencia de las cosas parecidas que hay en Latinoamérica, como los tamales o las humitas, ¿no? La yaca es única en ese sentido. Es un plato complejo, un plato muy inteligente, y además un plato que tiene un significado emocional para todos los venezolanos, porque se asocia, que es además un hecho que ocurrió en el siglo XX, porque antes de eso no tenía esa asociación, a la Navidad, a la reunión, a la familia, ¿no? Entonces, y al celo familiar, porque cada receta es única, cada familia tiene su receta y cada mamá hace la mejor hallaca del mundo, por supuesto. Exacto, así es. Francisco, a mí me gustaría saber qué cambio significativo encontró una persona que estaba relacionada al mundo de la cocina, aprendiendo de un maestro cocinero o de un cocinero desde Caracas, que migra a Barquisimeto, porque resulta que el largo y ancho de nuestro territorio nacional es tan rico y tan variado que en un estado puede haber algo y en el siguiente ya no estar, o sea, hacer un plato totalmente distinto porque le agregan otros elementos. ¿Qué cambio significativo consigues dentro de la cocina caraqueña y cuando llegas a Barquisimeto y te consigues ingredientes totalmente distintos? Eso es bien interesante porque además yo creo que no hay una gran cocina nacional. Yo no, hay platos nacionales como puede ser la yaca, hablando de la yaca, ¿no? O la arepa.
pero no hay una cocina nacional. Entonces, la cocina nacional, lo que se puede llamar la cocina venezolana, es la suma de las cocinas regionales. Lo que yo aprendí al salir muy joven de Caracas, tenía yo 25 años cuando llegué al estado Lara, es encontrarme con precisamente con eso, con la expresión regional de la comida. La cocina del estado Lara es para mí, y no es porque yo haya vivido allá o mi hijo sea larense, la cocina regional más rica de Venezuela. Mis amigos maracuchos se molestan, los orientales me tuercen el ojo, pero bueno, hay bases para decir eso, ¿no? Por muchas cosas. El estado Lara no solo tiene una comida rica, sino además es un gran productor agrícola, es un gran productor pecuario. Existe una raza de ganado, que es el ganado Carora, que se desarrolló y está ahí, es adaptada a las condiciones. Es la única región de Venezuela donde se produce vino, por ejemplo, y tiene una variedad de comida muy rica, diferente en cada una de las ciudades del estado Lara. Entonces, lo que yo aprendí al llegar al interior es primero que la gente en el interior, las personas en el interior tienen una relación muy distinta con la comida. O sea, es más cercana a las cosas, digamos, tradicionales, son más cotidianas que lo que yo puedo ver en Caracas, por ejemplo. O sea, el larense come comida, larense come migote, come suero, come patica de grillo, o sea, come cotidianamente su comida, ¿no? La comida de ahí, de esa zona. Y esa relación se repite con la comida, se repite en todas las regiones que yo conocí, en el estado Zulia, inclusive en el sur, en el estado Bolívar, donde también tuve la oportunidad de vivir un tiempo. Entonces, esa es la gran riqueza que yo veo en eso, de como cocinero, haber experimentado estar fuera de Caracas, y es descubrir, bueno, las relaciones particulares de cada área de Venezuela con sus productos, con su despensa, con sus grandes platos, con la cotidianidad de comer. Increíble eso. Si te digo que recordemos un sabor ya me conversaste que tuviste un encuentro muy cercano con la cocina desde muy, muy joven, un sabor que te recuerde a tu infancia en Caracas, a esas calles de Caracas en aquellos años 80, ¿qué sabor viene a tu mente? Yo no sabría definir un sabor, pero claro, yo creo que los recuerdos siempre están asociados, los recuerdos, sobre todo los de la infancia, están asociados a momentos de felicidad o inclusive de sorpresa, bueno, o momentos traumáticos, definitivamente. En mi caso, hay un olor, más que un sabor, que a mí me recuerda mucho a mi niñez, que es el olor de las sopas, de los sancochos, de los hervidos. Y era porque en mi casa se solía hacer los domingos y llegaba gente siempre, llegaban algunos primos, o llegaban vecinos, o llegaban amigos, y terminaba convirtiéndose el almuerzo del domingo en algo festivo, donde siempre habían primitos más pequeños que jugaban conmigo. Entonces, ese olor de cuando yo siento que están haciendo un hervido, que es ese olor de la carne, de la gallina, el cilantro, todos esos aromas, el ajo porro, etcétera, me traen como esa sensación de la fiesta del domingo y ese bienestar, ¿no? Entonces, más que un sabor, en mi caso es un olor lo que produce esa cercanía. Exacto, Pero un olor, con algo muy criollo, ¿no? Que es el hervido o el sancocho. exacto, un olor que te llevaba luego al sabor, porque cuando te comías eso, me Claro. imagino que era la gloria y compartirlo en familia. Es que eso es lo que yo digo, la comida, y por eso lo dije al principio, es algo que nos reúne, es algo que nos invita a estar en una mesa, porque no hay nada más feo que sentarse en una mesa solo a comer. En cambio, si te sientas sea con otra persona, tú ves cuando pruebas algo y es algo nuevo y hasta se te abren los ojos por el sabor que está explotando dentro de tu boca, y eso se tiene que vivir con otra persona, definitivamente. ¿Qué sintió Francisco Benante cuando su hijo Tomás a los 11 años le dijo, papá, quiero ser cocinero? Y aparte, sumada a esa pregunta, ¿crees que él se fue con las herramientas necesarias para tener siempre presentes los sabores de Venezuela, aun cuando él esté triunfando o esté creciendo en el exterior como cocinero? Bueno, yo recuerdo cuando Tomás me dijo eso, sentí mucha preocupación. Dije, bueno, pero si existen formas de ganarse la vida más fáciles que esta, ¿no? Porque definitivamente es un trabajo pues que requiere una cantidad de sacrificios extraordinarios en muchos sentidos, sobre todo en tu formación en los primeros años. Pero bueno, Tomás siempre ha sido una persona libre y esa fue su decisión. Obviamente, seguro que influenciado por lo que vivía, pues Tomás nació y creció en un restaurante toda la vida. Yo siempre he tenido restaurantes y yo recuerdo a Tomás chiquito jugando con los cocineros en el restaurante, ¿no? Entonces, era de esperarse que eso sucediera. Y en cuanto a eso, bueno, Tomás estudió cocina aquí, en una escuela de acá, de Caracas, se fue a Copenhague. Obviamente, como persona joven, tiene un hambre y una necesidad de conocer muchas cosas, ¿no? Más allá de lo que ya conoce, que es lo suyo.
y esa necesidad de, bueno, de experimentar otras comidas, otras formas de hacer las cosas. Pero Tomás ya tiene 4 años en Copenhague, en esa estadía en Copenhague, él se ha dado cuenta que, lo mismo que repetíamos antes, que la forma que él tiene de presentarse y decirle a otros, mire, este soy yo, es a través de su cocina. Entonces, ha tenido la oportunidad de los restaurantes donde ha trabajado de inclusive poner platos que tienen que ver con Venezuela o con sabores venezolanos dentro de los menús. Eh, no sé, le hizo una vez una cena a su jefe, que lo invitaron a cocinar en casa de su jefe, y le dije, bueno, voy a hacer arepa. Y dice, papá, voy a hacer arepa, pero con los sabores de Copenhague. Le voy a meter macarela ahumada que ellos comen, con cebolla y remoulade, y esa cosa. Y a la gente le encantó, ¿no? Porque eran sus sabores a través de, bueno, lo que ya sabemos, lo que hace una arepa, pues que es un contenedor maravilloso. Entonces, él se ha dado cuenta que eso es parte de su esencia, de su alma, de lo que él es, ¿no? Y de lo que puede expresar, porque eso está profundo en él, ¿no? Eso es su cultura. Porque la cocina es una parte importante de la cultura de cada quien, lo que comió, cómo lo comió y dónde lo comió. Entonces yo creo que sí tiene ese arraigo, sí tiene, digamos, eso dentro de él, porque además conoce los efectos de esa comida, que es su comida, en otros y en él, ¿no? Entonces en algún momento experimentará más sobre esa comida, no tengo ninguna duda. Y bueno, y él siempre me dice, yo espero volver a Venezuela y poder cocinar en Venezuela, o sea, me encantaría regresar en algún momento. Así que seguro que eso va a suceder en algún momento. Eso es lo mejor porque creo que todos también queremos eso, volver y experimentar una Venezuela totalmente distinta y volver a experimentar sus sabores, porque cuando uno está afuera, Francisco, yo por lo menos estoy en Estados Unidos, en Miami, y uno puede conseguir sabores que se parezcan a los sabores de Venezuela, pero no Claro, vas a conseguir el ají dulce como el ají dulce que se consigue en Venezuela. El claro. suero, creo que hay una que otra empresa aquí que ha empezado a dar con el sabor del suero que yo recuerdo de Barquisimeto, porque recuerdo la Claro. entrevista que le hice a Sumito, que yo le digo a Sumito, no, que Lara, los quesos de Lara y el suero de Lara, él me dice, todas las constantes propiedades del queso, que pareciera que el queso nada más se hace en Lara, pero no, si te escucho un oriental hablando así, te va a decir que estás equivocado, porque también se produce queso en No, el pero oriente, pero los quesos de Lara son maravillosos y son abundantes y dudo, quizás el estado Zulia, dudo mucho que algún estado produzca tanta variedad de quesos tan ricos y tan distintos como el estado Lara. tal cual. Si yo te pregunto, Francisco, un sabor aparte de la yaca, que sabemos que es el sabor que nos distingue porque es el mismo, vas a ver a yaca desde el oriente hasta el occidente por como la forma de prepararse. Un sabor de Venezuela que tú digas, este sabor tiene que presentársele al mundo para que conozcan la gastronomía venezolana, así como uno puede conocer la comida peruana por el chupe o por el ceviche, o la comida mexicana por el picante. ¿Qué sabor de Venezuela debe ser presentado al mundo para que reconozcan la comida venezolana? Mire, yo no creo que eso se limite a un sabor, porque las cocinas son mucho más complejas que un sabor. Si yo te tuviera que decir que hay un perfume que sea Venezuela, yo diría que es el ají dulce, ¿no? Con todas las dificultades que puede tener conseguir ají dulce fuera de Venezuela, aunque entiendo que en algunos sitios ya lo intentan. Pero hay una forma de cocinar, más que un sabor, es una forma en que nosotros tenemos, por ejemplo, un sofrito, que es la base de la gran mayoría de nuestros platos, que es un sofrito particular, además venezolano. Y además, dentro de los sofritos, que es una herencia que nos viene muy mediterránea, bueno, y en general todas las grandes cocinas tienen un sofrito con sus olores y sus sabores de descriptores. En el caso nuestro, es un sofrito que donde está el ají dulce, donde está el pimentón, el tomate, la cebolla, pero además tiene una particularidad que no la ves en ningún otro sofrito, que es, en muchos casos nuestro sofrito es rallado. Se raya la cebolla, se raya el pimentón, se raya el tomate, y eso no existe en otro tipo de sofritos parecidos, ¿no? Eso es una particularidad de Venezuela. Y esa forma de procesar los productos del sofrito, los elementos del sofrito, le cambian el sabor y la textura, y sobre todo el sabor cómo se desarrollan los sabores dentro de él por esa forma. Entonces, si yo tuviese que decirte un sabor, te diría, bueno, nuestro sofrito con aromas y dulces, pero lo veo mucho más complejo que eso. Es una cosa más general. Y un ingrediente que indispensablemente tiene que estar presente en la cocina de Francisco Venante, ¿cuál es? Ay, no sé, a mí me hacen esa pregunta y yo me pongo nervioso porque eso es muy difícil de contestar. O sea, o sea, lo más obvio es decir ají dulce, pues, ¿no? Un poco por Ajá. lo que acabamos de hablar, ¿no?
Claro. Pero bueno, a mí también me gusta mucho la hierba, ¿no? En general, aunque para muchas cosas. El maíz me parece importantísimo, ¿no? Por toda lo versátil y la cantidad de platos que pueden salir de él. Entonces, es difícil contestar esas preguntas así de un ingrediente o un sabor. Siempre para Exacto. mí son muy complejos. ¿Cuál es el sentimiento al que quieres evocar, Francisco, en tu restaurante? Porque tengo entendido que el restaurante donde estás ahorita son platos venezolanos. ¿Qué quieres evocar? Porque una de la intención de hacer los sabores de mi tierra, los sonidos de mi tierra y los colores de mi tierra es mantener la memoria viva del venezolano, de dónde somos, de dónde están nuestras raíces. Nuestras raíces se pueden encontrar en la cocina y no en una cocina, y con todo el respeto, porque eres cocinero y eres chef y tal, todo esto, pero en la cocina de una ama de casa, en un barrio, en el campo, allí vas a conseguir como que la esencia. Igual la música no se va a conseguir, bueno, los grandes exponentes de la música son venezolanos, pero tú vas a escuchar la música cuando escuchas a un Simón Díaz con la tonada, que es como que la base, y de ahí arrancan muchísimas otras cosas, igual Claro. el arte plástica. Entonces, ¿qué quieres evocar tú con tu comida? Porque cuando uno se sienta a comer, siempre hay algo, hay un sabor que te recuerda momentos felices de la infancia o un momento muy agradable de celebración. Mira, yo creo que cuando nosotros hicimos la Casa Bistro, que es nuestro restaurante de Caracas, Ujú. yo creo que nosotros cambiamos varios paradigmas. Por la oferta que tenemos, nosotros, por ejemplo, fue uno de los primeros sitios que hace desayuno en Caracas de hace 6 años ya. Y yo lo que quiero con el restaurante y con la propuesta y con lo que cocino es que nos reconozcamos a través de nuestra cocina, sin ningún tipo de complejo. Más que evocar sentimientos, emociones, es que te puedas ver en ella y sepas que eso eres tú. Esto es un restaurante, bueno, muy bonito, con una gran inversión, donde vendemos, por ejemplo, empanadas, ¿no? Que son, tú dirías, bueno, un restaurante de mantel y mesa para comer empanadas en la mañana, sí, porque la empanada es nuestra y la mejor expresión de la empanada que podamos hacer. Un poco pasa eso con la cocina de acá, de nuestro sitio, ¿no? Nosotros lo que queremos es mostrar lo que es cotidiano y conocido, y a veces no tan conocido, de nuestra cocina y de nuestra forma de comer, porque hay una cocina venezolana, pero también hay una forma de comer del venezolano. ¿Quién puede decir que un perro caliente no es una cosa venezolana? Si está en cada esquina de cada ciudad de Venezuela, literalmente en cada esquina, y yo dudo que cualquier persona venezolana coma 1 o 2 veces a la semana un perro caliente. Efectivamente hay una relación con el perro caliente, que es nuestra forma de comer, y un poco la Casa Bistro es eso. La Casa Bistro es un sitio que pone a la vista, además sin complejos, de una manera un poco más contemporánea, pero en esencia lo que somos nosotros, nuestro sabor, nuestra cocina, lo que es cotidiano para nosotros y lo que es reconocible. O sea, no tienes que llegar a tratar de entender lo que estás comiendo, tú sabes lo que estás comiendo. Que sea una mejor expresión, bueno, esa es la búsqueda de cualquier cocinero, ¿no? Hacer lo mejor posible Exacto. con lo que siempre hace. Pero básicamente es eso, es que nos reconozcamos a través de nuestra cocina. Y eso me gusta muchísimo porque no hay nada mejor que reconocerse y aceptar eso que somos. Y lo aceptamos a través de la forma en la que comemos y todo, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre la forma en la que el venezolano, y no estoy hablando de los cocineros, sino del venezolano común que ha emigrado, que es un gran número, la forma en la que está representando o en la que está presentándole a quizás su vecino que es de otra parte del mundo, la cocina venezolana? ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, yo creo que eso es algo natural. Cuando alguien se desarraiga o se va del Ujú. sitio donde está, una de las formas primeras y más directas de reproducir ese bienestar que sentías de donde tú eres es a través de la cocina, porque además es cotidiano, o sea, todos los días Ujú. tienes que comer. Yo creo que nosotros tenemos una cosa maravillosa, que es el caso de la arepa, por nombrar lo más común y quizás lo que casi cualquier persona puede hacer. Además, la arepa es maravillosa porque te obliga a saber cocinar, porque, bueno, tienes que hacer rellenos, o sea, puedes hacerlo de queso, pero también puedes hacer rellenos más complejos como asado, carne mechada, etc. Entonces yo creo que la gente que está afuera tiene un gran arma en la mano, que es nuestra arepa, además que combina con cualquier cosa propia o ajena, además de ella. Yo creo que lo estamos haciendo maravillosamente bien, definitivamente ese es nuestro plato estandarte para estar afuera, la arepa, aunque hay maravillas y complejidades dentro de nuestra cocina, que estoy seguro que también llegan a eso. Y me emociona muchísimo, la verdad, ver areperas en Holanda, en Dinamarca, en Alemania, bueno, más allá de Estados Unidos que hay montones, pero en países como esos, en Singapur,
y gente comiendo nuestras arepas, pues es muy emocionante, ¿no? Yo creo que muchos hemos tenido ese sueño desde hace muchísimos años. Don Armando Escalona dijo una frase una vez que a mí se me quedó en la cabeza, dijo, hace muchos años además, antes de que empezara todo este tema del éxito, dijo, la arepa va a ser la próxima hamburguesa. O sea, va a estar, Wow. va a ser, yo dije exactamente lo mismo, dije, wow, uno puede a la primera vez escucharlo y decir, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pero tiene O sentido, y puedes, fíjate o que puedes ha escucharlo pasado, como ¿no? algo exagerado, ¿no? Como Puedes algo escuchar como exagerado. algo. Pero fíjate que la arepa tiene esa posibilidad, es un portador maravilloso para que cualquier cosa vaya adentro, es rico, bueno, no tiene gluten, una cantidad de ventajas referente a otras. Y tiene sentido la frase de don Armando, ¿no? Ojalá la arepa se convierta como el taco, quizás no la hamburguesa, pero Claro, digamos el taco que es el representativo de México y que puede llegar a cualquier lado y que puede contener casi cualquier cosa, ¿no? Es así perfectamente es, factible. Así que yo aplaudo ese comentario de don Armando. así es. ¿Quiénes han sido tus referencias en cuanto a la cocina venezolana? Porque siempre cuando se habla de la cocina venezolana se habla de don Armando Escanone. ¿Y qué más ha estado presente en tu imaginario para reproducir esos sabores que quieres, para que nosotros nos reconozcamos como lo que somos a través de la comida? Mira, hay muchísimos, la verdad, y Ujú. lo más maravilloso es que hay muchísimos que son anónimos, ¿no? Mm, Hay muchísimas cosas que yo he comido en las carreteras de Venezuela o en los pueblos de Venezuela que me han marcado, me han movido la curiosidad, me han emocionado para buscar o entender. Hay cocineras como Alicia Ayas, que la conocí con el profesor José Rafael, una gran cocinera criolla, ya está muy viejita, creo que retirada. Magdalena Salavarría, la cocinera de don Armando Escanone, también una cocinera maravillosa. Adele Ciciruca, que conocí en Las Palmitas, en el estado ujú. Lara, Sí, llegando yo en el año 95, ya era muy viejito, creo que ya no cocinaba, pero bueno, logré estar en su restaurante y comer su comida. Entonces, son muchos referentes, casas de amigos, mamás de compañeros, o sea, todos los que han, digamos, hecho saltar esa cosa que me salta a mí adentro cuando pruebo algo rico, que más allá de disfrutarlo de manera única, pues desde el gusto y la cosa, es saber qué, de dónde viene, cómo se hace, cuáles son las variantes, qué lo compone, qué significa además, porque hay platos que tienen significados para las así personas es. que lo comen. Entonces son muchos, no sería un nombre, serían muchos y muchos anónimos además. Exacto. Francisco, de verdad que yo estoy inmensamente agradecido y feliz de que tú seas uno de mis invitados en Los Sabores de mi Tierra, porque sin Gracias. duda alguna conoces esos sabores que pueden ayudar a reconocernos. Esa frase que dijiste me gustó muchísimo porque creo que hace muchísima falta, que nos reconozcamos y si lo hacemos a través de nuestra comida, de nuestra cocina, va a ser muchísimo mejor, ¿no? Es Entonces, yo así. espero algún día estar en esa gran casa que tienes y comerme una empanada en una mesa con mantel y todo, y saber disfrutarlo para reconocer esos sabores de nuestra tierra, esos sabores que nos identifican y que nos hacen ser tan grandes, porque esos sabores pueden lograr muchísimas cosas. Bueno, muchísimas gracias a ti. Te espero por aquí con la empanadita y el suero. Además tenemos suero de Este, tapar aquí para que la gente, por para favor, que wow, eso sí hace falta. este, y bueno, nada, pues muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias, Francisco, que estés muy bien. A ver, Igual tú, Francisco, gracias. Los sabores de mi tierra fue presentado por Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Tablarts, la nueva forma de decorar tu mesa.